Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, pastor. Gracias. Alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos. Amén. Se dice amén. Que así sea. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero agradecer al pastor Fabián por invitarme en esta oportunidad para compartir con ustedes. Quiero, hermanos, en esta hora hablar sobre la centralidad de Cristo en la fe cristiana. ¿De qué voy a hablar? De la centralidad de Cristo en la fe cristiana. ¿De qué voy a hablar? La centralidad de Cristo en la fe cristiana. ¿De qué voy a hablar? Amén. De eso vamos a hablar. De la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos 11, 36. Versículo 36, capítulo 11, versículo 36. Aquí el apóstol Pablo va a sintetizar de qué se trata todo. De qué se trata la creación, de qué se trata la redención, de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata todo. Él va a poner en estas palabras registradas aquí en Romanos 11:36, él va a sintetizar de qué todo se trata. Y todo se trata, hermanos, de la persona de Jesús, de Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice aquí, versículo 36 del capítulo 11 de Romanos. Dice la Escritura, porque de Él, ese Él se refiere a Jesús. Ese Él, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Jesús. Ese Él se refiere a Jesús. Porque de Él y para Él, por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta hora, Señor. Ministra nuestros corazones, edifica nuestra fe. Ayúdanos a poder entender de qué se trata todo, Señor. Para poderte dar gloria, honra, honor en todo momento y en todo tiempo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de qué se trata todo, hermanos. Si nosotros no captamos la esencia de las cosas, vamos a golpear al aire, dice Pablo. Vamos a dar sonido incierto, fíjense. Vamos a golpear al aire y vamos a dar sonido incierto. Vamos a no comprender el propósito de todas las cosas. Vamos a no poder entender por qué nos reunimos, para qué alabamos, por qué debemos obedecer, a quién es a quien servimos y por qué debemos hacerlo. Cuando no entendemos lo que es la fe cristiana, en quién hemos depositado nuestra fe, podemos perder de vista lo esencial, lo fundamental. Hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que un evangelio que no es cristocéntrico, no es evangelio. ¿El evangelio es cristocéntrico o no es evangelio? Toda fe que se llame
vida, redención y propósito eterno fuera de Él. La iglesia no gira en torno al creyente. La iglesia no gira en torno al creyente. A veces, cuando nosotros no tenemos un buen entendimiento de lo que es la fe, podemos pensar que todo gira alrededor de nosotros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Para qué, Señor? ¿Cómo? No, porque estamos enfocados en nosotros y no en los propósitos de Dios. La verdadera fe cristiana está centrada en Cristo. Es biocéntrica, es bibliocéntrica, no es antropocéntrica, no está centrada en el hombre. La iglesia no gira en torno al creyente, al pastor, o a la experiencia, o a la ley, sino a Cristo crucificado y a este resucitado. Cuando no entendemos esto, hermanos, que Cristo es el que murió, que Cristo es el que resucitó, que Él es el Salvador del mundo, vivimos vidas religiosas, vidas estériles sin fruto, y nos convertimos en personas que sencillamente hacen las cosas por rutina. No hay vida, no hay experiencia, no hay relación, y todo es una religión muerta. Y entonces, de manera mecánica, hacemos lo que hacemos, porque no hay una realidad espiritual. Todo está centrado en Cristo. Él es el que ha resucitado. Cristo, amados hermanos, no es un tema entre muchos. Que personas piensan que, bueno, de vez en cuando hablaré de Jesús, pero hay tantas cosas que tratar, piensa la gente. No, el tema central de la vida cristiana es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tema central de la vida cristiana es Cristo. Alabado sea Dios. Él es el mensaje completo. Él es el alfa y omega, el principio y el fin, la piedra angular del edificio espiritual de la fe. Cristo. Cuando no tomamos en cuenta a Cristo, hermanos, todo es rutinario, todo es pasajero, todo es temporal. Nos interesan las cosas de este mundo, estamos centrados en ellas y no en las cosas eternas, porque no estamos mirando más allá de lo circunstancial, no estamos aprovechando ni valorando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el mensaje completo, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, la piedra angular del edificio espiritual de la fe. Vamos a ver algunos principios claves en relación a lo que Cristo es y significa. En primer lugar, hermanos, Cristo es el centro del plan de salvación. ¿Cristo es qué? El centro del plan de salvación. ¿Cristo es qué? El centro del plan de salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura entera converge en una figura, Jesucristo. La historia de la redención no es un improvisado intento divino de arreglar el pecado, sino un plan eterno centrado en Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios, habla sus Biblias en Efesios capítulo 1 y veamos ahí. Efesios capítulo 1, fíjense lo que la Escritura dice, versículos 9 al 10. Vamos, vean lo que la palabra de Dios dice, hermanos, para poder aprovechar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Fíjense, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alabado sea Dios. Cristo es el centro del plan de salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura entera converge en la figura de Jesucristo. La historia de la redención no es algo improvisado, hermano. No es un intento divino de arreglar el pecado. Es más que eso. Es el plan
Alabado sea Dios. Este es el propio Evangelio. Allí está hablando el Señor en figura, en sombra, acerca de la presencia de Jesús. La primera promesa mesiánica apunta a un Redentor que aplastará la cabeza de la serpiente. Hablando de Jesús. Desde ese momento, todas las profecías bíblicas son un anuncio progresivo del Mesías. Y de ahí el Señor comienza a dar profecías, anuncios, figuras, sombras para apuntar hacia el Cristo, el Emmanuel, aquel que habría de venir para limpiarnos, rescatarnos de todos nuestros pecados. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. En Isaías 53, Jesús fue profetizado como el siervo sufriente. En Isaías 53, Jesús fue profetizado, el Cristo fue profetizado como el siervo sufriente. Vamos a Isaías. Es necesario que usted vea, hermanos, estos pasajes, que pueda realmente familiarizarse con ellos y entender que lo que nosotros vivimos no es una religión, es una relación viva con Dios en la persona de Cristo Jesús. Alabado sea Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Preciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos, dice la Escritura, nos descarriamos como ovejas. Dice la palabra de Dios, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado sea Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente en la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Cristo murió y resucitó por nosotros, amados hermanos. Fue profetizado por los siervos sufrientes 600 años antes de la aparición de Cristo Jesús en la tierra. Él fue el cumplimiento de esta encarnación anunciada. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Emmanuel, es Dios con nosotros. Juan 1:14, habla su vida en Juan 1:14. Juan 1:14, fíjense lo que la palabra de Dios dice de nuestro Cristo, del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Juan 1:14, dice la palabra de Dios, hermano, lea lo que dice la palabra. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Aquí Jesucristo es llamado el Verbo. Jesús es llamado el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Gloria a Dios. El Hijo de Dios se hizo carne. Vino a esta tierra, habitó entre nosotros. La Biblia dice que tocamos, dice la Escritura, vimos, dice Juan. Nosotros fuimos testigos. Y Juan declara, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque
gracia sobre gracia. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, no debemos vivir vidas religiosas, vidas apagadas, vidas sin sentido. Debemos experimentar y ver la gloria de Dios cada día en nuestras vidas. Vidas transformadas, vidas vivas para la gloria de Dios. Amén. Dar con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque nuestro Redentor vive. Amén. Nuestro Redentor vive. Alabado sea Dios. Él es la encarnación del Dios viviente. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios que es la consumación en la cruz y la resurrección. Dice la Biblia, porque de tal manera, alabado sea Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Dios nos ha amado. La cruz, amado hermano, no ha sido un accidente. Es el centro del plan redentor de Dios. La cruz es el centro del plan redentor de Dios. Allí Cristo absorbió la ira divina, cargó nuestros pecados y abrió el camino a la vida eterna. Alabado sea Dios. Allí Cristo, amados hermanos, absorbió la ira de Dios, cargó nuestros pecados y abrió el camino a la vida eterna. Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado para la gloria de Dios. La Biblia habla de Cristo como la persona, el verdadero Dios y el verdadero hombre. La Biblia llama a Jesús el Emmanuel, Gloria a Dios. Dios con nosotros. Alabado sea Dios. La centralidad de Cristo exige afirmar su doble naturaleza. Déjeme repetir eso. La centralidad de Cristo exige afirmar su doble naturaleza. Completamente divino, completamente humano. Negar de estas dos realidades es deformar el Evangelio. Jesús es Dios, Jesús es hombre, alabado sea Dios. Como Dios, tiene el poder de salvar, perdonar y redimir. Y como hombre, se identifica con nuestras debilidades, sufrió por nosotros y nos representó delante de Dios. En Él, en Cristo, converge lo eterno y lo temporal, lo celestial y lo humano. Es el puente perfecto entre Dios y el hombre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea Dios. Nosotros no somos religiosos. Tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Podemos adorar, bendecir, exaltar y servir a Dios con alegría, con gozo, con entusiasmo. Alabado sea Dios, hermanos. Esto no es religión. No es algo que nosotros simplemente hemos abrazado para salir de la rutina. No. Es una vida viva que trae transformación, trae cambio real. Podemos amar, perdonar, servir con gozo, con entusiasmo. No tenemos vidas apagadas. Aleluya. El Evangelio es vida. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Vida. Alabado sea Dios. Cristo, amados hermanos, es el cumplimiento perfecto de la ley. ¿Qué es Cristo? El cumplimiento perfecto de la ley. ¿Qué es Cristo? El cumplimiento perfecto de la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, la cumplió perfectamente. Esto significa, amados hermanos, que Él vivió sin pecado, obedeció la voluntad del Padre hasta la muerte, cumplió toda justicia para que Él fuera justificado. Alabado sea Dios. Él vino a cumplir la ley. Él es el cumplimiento de todas las demandas divinas.
vivió sin pecado. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Gloria a Dios. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque Él estuvo sin pecado, Él fue completamente puro. Cristo Jesús obedeció la voluntad del Padre hasta la muerte, hermanos. Él guardó la ley por nosotros, cumplió la ley, guardó todos los mandamientos por nosotros. En Él nosotros hemos cumplido la ley. En Él hemos obedecido a Dios perfectamente. A nosotros nos es imputada su gracia, su justicia. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Cumplió toda la justicia para que fuésemos justificados. Vean lo que dice Romanos 3:21. Romanos 3:21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. A todos los que creen en Él. Alabado sea Dios. Usted ha creído en Cristo Jesús. Usted ha sido justificado. Usted ha sido perdonado. Todos sus pecados han sido borrados. Alabado sea Dios. Cristo es nuestro Redentor. Por tanto, ya no vivimos bajo el peso de la ley, sino en la gracia del que la cumplió por nosotros. Ya no vivimos bajo el peso de la ley, sino en la gracia del que la cumplió por nosotros. Cristo, hermanos, es el centro del mensaje, del culto y del corazón. Cristo es el centro del mensaje, del culto y del corazón. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el propósito de exaltar, glorificar el nombre de Dios en la persona de Jesús. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Cristo es el centro del mensaje. La predicación cristiana debe girar en torno a la persona y obra de Cristo. Un púlpito sin Cristo es un púlpito sin poder. Predicar moralidad sin el Salvador es preparar fariseos, no discípulos. ¿Escuchó? Cristo es el centro del mensaje. Él es el centro del culto. Hemos venido a adorar, alabar y exaltar el nombre de Jesús. Toda adoración verdadera se dirige al Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Cristo es el mediador del nuevo pacto, el Cordero digno de recibir toda gloria. Fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Apocalipsis 5, 12 y 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya, aleluya. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Aleluya. Y a todo lo que hay, alabado sea Dios. Él es el centro de todo. Él es el centro del culto. Él es digno de recibir toda oración y toda alabanza. Y es el centro también de nuestro corazón, hermanos. El
el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Para mí qué? El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Gloria a Dios. Vivimos para Él y también morimos para Él. Para nosotros el vivir es Cristo. Cristo no es un agregado devocional, es el todo del alma regenerada. Así que déjeme terminar con algunos consejos prácticos, algunas aplicaciones pastorales. Escuche usted. Examina tu fe si gira en torno a Cristo y no a ti mismo. Examina tu fe y ve si gira en torno a Cristo y no de ti mismo. La verdadera libertad espiritual comienza con una mirada a la cruz. La verdadera libertad espiritual comienza con una mirada a la cruz. Número 2. Predica a Cristo, no solo principios. Predica a Cristo, no solo principios. Toda enseñanza debe llevar a Cristo o es vana. Toda enseñanza debe llevarnos a Cristo o es vana. Número 3. Adoremos a Cristo como el centro de nuestra fe. Adoremos a Cristo como el centro de nuestra fe. No con tus emociones como prioridad. El enfoque no está en lo que sentimos, sino a quién adoramos. El enfoque no está en lo que sentimos, sino a quién adoramos. Formemos discípulos que amen a Cristo. Cuando la gente ama a Cristo se moviliza, evangeliza, predica, alaba, adora, sirve. Cuando está enfocada en la persona de Jesús y ama a Jesús. No nos enfocamos en los líderes, en los hombres. Los hombres son falibles, Cristo es perfecto. El verdadero ministerio nos va a guiar a nuestra alma a Cristo, no a depender del hombre. Confiemos en la obra, número 5, confiemos en la obra perfecta de Cristo, no en nuestros logros religiosos. Él es suficiente. Cristo es suficiente, amados hermanos. ¿Me está escuchando? Amén. Cristo es suficiente. Cristo es el principio. Él es el medio. Y Él es el fin de todo lo que queremos. Cristo es el principio. Él es el medio. Y es el fin de todo lo que creemos, amados hermanos. Sin Él, todo es vano. Sin Cristo en el trono, de nada sirve todo lo que hacemos. Sin Él como Señor en nuestras vidas, todo es simple y sin fruto. En Él, porque separados de Él nada podemos hacer, amados hermanos. Cristo es el Señor de nuestras vidas, el Señor de la iglesia, el Señor de todo lo que hacemos. Para Él vivimos, para Él morimos, sea que vivamos o somos, o sea que muramos, del Señor somos. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él es el eje sobre el cual gira toda la vida cristiana. Ojo con esto. Cristo es el eje sobre el cual gira toda la vida cristiana. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Desviarnos de Él es perdernos. Desviarnos de Él es perdernos. Centrar nuestra vida en Él es vivir. Amén. Centrar nuestra vida en Él es vivir. Dice Colosenses 1, 17 y 18. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen para que en todo tenga la preeminencia. Eso está en Colosenses 1, 17 y 18. Hermanos, los exhorto a que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, lo único que nos importa es agradarle, vivir para Él, servirle a Él. Estamos rendidos a Él y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria
Dios ha venido a transformar nuestras vidas, a cambiarlas totalmente, a hacernos nuevas criaturas, hermanos. Vidas transformadas, vidas de amor, vidas de perdón, vidas de servicio, para la gloria de Dios. Tiene que haber entusiasmo, tiene que haber gozo, tiene que haber generosidad, tiene que haber servicio, porque donde hay vida, todas estas cosas, hermanos, fluye, aleluya, fluye para la gloria de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Póngase de pie, ore conmigo por unos minutos. Vamos, ore conmigo, repita conmigo estas palabras levantando sus manos y cerrando sus ojos. Diga conmigo: Señor. Vamos, repita fuerte. Señor, te damos gracias por amarnos, por rescatarnos, por darnos una nueva vida, una nueva realidad. Gracias, Señor, por ayudarnos a poner nuestros ojos en las cosas eternas. Amén. A poner nuestros ojos, repita, a poner nuestros ojos en las cosas eternas, a dejar lo temporal, para honrarte, para adorarte, para servirte, para vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, hermano, que Dios lo bendiga. Pastor, vamos, le damos fuerte al Señor, hermano. Bendiciones. Pastor, delante, pastor. Padre,